Empresarios y emprendedores de Cundinamarca, de parte del proyecto Bonos Empresariales de Innovación, le damos la bienvenida a nuestro taller de hoy, técnicas y herramientas de creatividad para gestionar la innovación. De antemano quiero agradecer pues, a la Corporación Industrial Minuto de Dios, que es nuestro aliado en la realización de este taller, a Mario y a Paola pues, por ayudarnos para llevarlo a cabo. Nuestro tallerista es Mario León Izaza, él es ingeniero industrial con maestría en innovación, con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación y gestión de proyectos. Es el director del Centro de Investigación de la Corporación Industrial Minuto de Dios. Espero pues a todos los participantes que todas las técnicas y las herramientas que hoy nos va a dar a conocer Mario las puedan interiorizar en sus empresas. De antemano también los quiero invitar a nuestro próximo taller del 16 de febrero que se llama Cómo definir los indicadores de innovación en tu empresa a las 4 de la tarde. Les recomiendo por favor diligenciar la lista de asistencia para hacerles llegar las memorias y la grabación del taller. Y asimismo, al finalizar el taller, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. Es súper importante para nosotros poder tener la retroalimentación por parte de ustedes para cada día mejorar. Entonces, bueno, Mario, te doy la bienvenida al taller de esta tarde. Constanza, muchísimas gracias. Bueno, no, a todos una cordial bienvenida, agradecerles este espacio. Yo sé que estamos finalizando el día, hay muchas cositas, hay mucho cansancio, vamos a rematar o a trabajar, a terminar de rematar este día de la mejor forma. Y qué más que conociendo, digamos, que algunos elementos, algunos aspectos, digamos, que esenciales dentro de todo esto que es esa estrategia de innovación que deberíamos implementar en nuestras compañías, sea que seamos emprendedores, tengamos ya un negocio establecido, seamos una micro, pequeña o gran empresa, digamos que en términos generales, esto nos ayuda bastante. No está de más, digamos, que aplicar algunos de esos conceptos o herramientas que han funcionado, que siguen funcionando y que digamos que en cierta medida también nos permiten tener unos elementos, unos conceptos, ir abordando, que se van a ir abordando y que digamos que en esa medida podamos ajustar o incorporar, digamos que en el día a día de nuestras compañías, obviamente con el ánimo, con el fin de ser cada vez más mejores, con el ánimo de tener cada día empresas más innovadoras, que estemos pensando en hacer cosas diferentes y desde ese mismo pensamiento, pues obviamente la utilización de diferentes herramientas y metodologías también es muy valiosa. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla para que arranquemos de una vez en calor con respecto al tema. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Técnicas y herramientas de creatividad para gestionar la innovación. Ese tema, digamos que es un tema supremamente importante. Bueno, yo los voy a invitar a una cosita. Digamos que la idea es que sea un tema muy práctico, donde les voy a mostrar algunos elementos para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan incorporando. Entonces, creo que las preguntas las podemos dejar para el final y las vamos a resolver, ¿cierto? Si tenemos la respuesta o si no la averiguamos como sea, pero al final entonces dejamos las preguntas. Muy importante entonces, como decía Constanza, todo el material lo van a tener, o sea, la presentación y el material que vamos a utilizar lo van a tener. Entonces, muy importante que nos ayuden con la asistencia para que les pueda llegar. Perfecto, entonces, digamos que este tema es fundamental porque casi siempre cuando nosotros implementamos un modelo, por muy básico que sea o por muy complejo o elaborado que sea, eso depende del alcance de cada una de las compañías, pues obviamente uno tiene que utilizar elementos o herramientas o metodologías o técnicas, digamos que todas aquellas cosas que nos ayuden en cierta medida a fomentar algo que para muchos es una debilidad en las empresas y es el tema de creatividad. ¿Eso a qué se debe? A que muchas veces, no sé, podemos tener un equipo de trabajo y les podemos decir, bueno, necesito que propongan ideas para desarrollar un nuevo producto o servicio. Y nos quedamos mirándonos los unos a los otros, no sabemos qué hacer, no sabemos qué proponer, etcétera. Entonces, digamos que
esa finalidad de esas herramientas nos ayudan en cierta medida a trabajar esos aspectos que para muchos son, digamos que algunas debilidades. Aunque digamos que he visto o tengo una percepción que depende de los escenarios, pues obviamente las personas son un poco más abiertas o más dispuestas a proponer cosas, a ser más creativos, a ser más participativos en ciertas acciones que cuando los cogen, digamos que de lleno y les hacen una pregunta como esa. Entonces, digamos que es muy importante también tener un poquito claro ese contexto. Ahora bien, digamos que dentro de todas esas técnicas y herramientas existe una variedad, una diversidad, es impresionante. De hecho, eso es supremamente bueno porque digamos que hay personas o empresas que se han especializado en desarrollar, digamos que muchas herramientas precisamente para despertar esa creatividad. Yo lo que digo es que, digamos que todas las herramientas son buenas en la medida de los resultados que se obtienen. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, yo siempre he dicho que es muy importante de todas esas herramientas que uno pueda identificar, cuáles de ellas me sirven más o cuáles puedo aprovechar más. Y de hecho, digamos que metodológicamente, yo prefiero utilizar combinación de herramientas, ¿cierto? Porque digamos que hay unas que tienen unas fortalezas, otras digamos que tienen unos elementos fundamentales que me ayudan, digamos que a manejar ciertos aspectos. Entonces, cuando uno combina eso, pues obviamente se encuentra, como llamamos, una mezcla explosiva perfecta, o sea, que al final me permite, digamos que lograr eso. Precisamente como parte de ese ejercicio, y se lo recomiendo, es un tema muy interesante, y es, digamos que, un concepto muy interesante que se viene trabajando desde hace algunos años, que es precisamente algo que se llama la estrategia del océano azul, ¿sí? De hecho, pueden encontrar la publicación, la encuentran así, la estrategia del océano azul, que digamos que plantea un modelo, una metodología muy interesante, precisamente basado en el concepto de estrategia, pero que permite, digamos, que coger o un producto, ¿sí? O un servicio, sofisticarlo, de acuerdo, digamos, que a la generación de valor, pero eso nos obliga a pensar, a ser muy creativos, en proponer cosas, en ser propositivo, para, digamos, que al final tener algo con una propuesta de valor muy interesante o muy significativa. O quizá también, digamos que a partir de un concepto, de una idea, empezar a aplicar, digamos que todos estos elementos y al final construir un producto que tenga unas cualidades o un valor agregado mucho mayor al que inicialmente lo habíamos pensado. Pero obviamente, digamos que todo eso bajo un enfoque de creatividad. Perfecto. Entonces, digamos que en aras, en un poco de aprovechar ese concepto de la estrategia del océano azul y aprovechando, digamos que algunas de esas técnicas y herramientas de creatividad, vamos a hacer esa combinación para que lo vean al final cómo funciona la cosa y cómo es de interesante. Ahora bien, digamos que esa metodología, en la experiencia que hemos tenido, ha sido muy buena, o sea, los resultados frente al concepto que inicialmente se tiene sobre un producto o un servicio y cuando se aplican ese tipo de herramientas y metodologías, el resultado al final uno dice, uy Dios, pero ¿cómo no lo habíamos pensado o cómo no habíamos llegado, digamos que a ese grado de desarrollo, de conceptualización de la idea, basado, digamos que en otras propuestas. Entonces, digamos que al final pueden darse las dos comparaciones y se van a dar cuenta que son muy buenas. Perfecto. Pero bueno, vamos entonces a entrar al grano. Aquí hay un aspecto, digamos que muy importante, muy clave, digamos que dentro de este ejercicio, y es el siguiente. Generalmente, digamos que cuando uno trata de manejar este tipo de metodologías y de herramientas, digamos que la idea es no verlo mucho desde el concepto teórico, sino más bien de la practicidad y de la aplicación. Entonces, digamos que basado sobre ese esquema, les voy a explicar cómo se estructura, digamos que básicamente este concepto, cómo se aplican esas herramientas y esas técnicas, y lo voy a hacer a través de un ejemplo. ¿Listo? Eh, Cómo, digamos que esta metodología, digamos que ya está planteada, es muy poco, digamos que muy poco usada porque no se conoce mucho, pero cuando se aprende a conocerla, la implementación da unos resultados impresionantes. Entonces, digamos que esa también es una invitación, que se apropien de este tipo de metodologías y le saquen el mayor provecho posible. Entonces, digamos que lo vamos a hacer básicamente a través de plantearlo con unos ejemplos. Y los ejemplos voy a traer
ejemplos locales nuestros trabajados. Lo voy a explicar cómo lo manejamos y también voy a trabajar algunos ejemplos, digamos que de empresas, llamémoslo así, internacionales que ustedes pueden conocer y miramos cómo se van extrapolando los dos ejercicios. Perfecto. Igual en el libro, para aquellos que quieran profundizar en ese conocimiento, lo pueden encontrar. De hecho, creo que lo encuentran en algunas páginas gratuitas en internet, lo pueden descargar. Entonces, digamos que ahí van a tener una lectura muy amigable y van a poder hacer unas comparaciones. Entonces, metodológicamente, dentro de ese modelo, voy a saltar algunos aspectos y me voy a centrar, digamos que específicamente en las herramientas de creatividad y en el resultado final de este ejercicio. Y se van a dar cuenta que es muy, muy interesante y es fácil de aplicar. Listo, para que lo lleven a sus negocios y le saquen el mayor provecho. Muy bien, entonces arranquemos con esta frasecita. La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento. Aquí hay un tema, digamos que cuando debatimos ese tema de, digamos que de la creatividad, generalmente muchas veces nosotros, digamos que, no sé, tenemos un conocimiento o una formación específica, llevamos, no sé, ciertos años estudiando en una carrera, una técnica, una tecnología, y bajo eso tenemos un conocimiento, ¿cierto? Pero hay veces, digamos que bajo ese concepto de creatividad, muchas veces, digamos que juega o pesa mucho esa capacidad de cómo percibimos o pensamos de manera diferente a los demás, ¿cierto? Y ahí es donde efectivamente se empieza a generar valor en esas propuestas. Obviamente, el hecho de percibir las cosas o pensar de manera diferente no quiere decir que vamos a estar en contraposición, por ejemplo, a algo que se planteó para un desarrollo, ¿cierto? La idea es no pelear contra eso, sino más bien proponer o plantear cosas que efectivamente ayuden a mejorar o a generar valor agregado en eso que queremos desarrollar. Y se puede aplicar a productos, a servicios, a procesos, a modelos de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que muy importante también digamos que esa parte en la cual el tema de percepción y pensar un poco diferente, digamos que nos ayuda mucho en este concepto. Y de hecho, digamos que muchos expertos plantean que inclusive para estos ejercicios donde pesa mucho la creatividad, llevan personas que son atrevidas, que piensan diferente, que ven las cosas de otra forma y que en cierta medida presentan resistencia a algo y por qué no lo hacemos de esta forma, por qué no aquella, y digamos que en todas esas propuestas algo diferente se va a encontrar, ¿cierto? Algo diferente, pero acuérdense, muy importante esto, que la innovación es un concepto muy selectivo, que ahí es donde se diferencia de la creatividad, pero que si se suman ambas podemos llegar a algo que sea vendible o comercializable o que sea usable. Y ahí es donde lo conectamos al concepto de innovación. Perfecto, entonces muy importante, esa creatividad conectada con la innovación. Entonces hay que tener en cuenta, digamos que ese concepto. Muy bien, hay un tema que generalmente digamos que cuando se plantean este tipo de procesos, generalmente uno parte de una oportunidad, una necesidad o un problema, pero fundamental que digamos que se parta de un reto, retar a las personas, proponer resolver algo, ¿cierto? En ese sentido, digamos que esos retos pueden ser nuevamente problemas, oportunidades, necesidades que surjan del mercado, de todos esos procesos de mejoramiento de tecnología, de reconversión de operaciones, de problemáticas financieras que enfrenta la compañía. O sea, digamos que todos esos elementos en cierta medida se combinan para plantear a las personas, digamos que unos retos que sean resueltos y se busquen una solución, digamos que a esas necesidades. Entonces, digamos que en aras de eso, yo siempre he dicho, o nosotros siempre hemos planteado, que cuando uno plantea retos pequeños, esos retos pequeños siempre conllevan a pequeños proyectos de mejora, ¿cierto? Es como cuando alguien le pide a uno en la calle, deme 500 pesos y la gente le da 100 o 200, pero si usted pide 1000, quizá le dan los 500, ¿cierto? O sea, digamos que en ese sentido, cuando uno propone un reto o plantea un reto, mientras más alta sea la vara, pues obviamente digamos que la retribución frente a ese planteamiento va a ser un poco más alta. Y si la vara está baja, pues obviamente los resultados
van a estar un poco por debajo de ese nivel, si es que alcanzamos ese nivel. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, retos pequeños conducen a pequeños proyectos de mejora, innovaciones incrementales, que quizá no tengan mucho impacto, sí impacto, ¿cierto? Que es importante igual buscar esa connotación, pero que digamos que en cierta medida uno quisiera más. Y retos importantes o retos grandes conducen a innovaciones un poco más fuertes, innovaciones semi-radicales o innovaciones radicales que tienen un alto impacto económico para las compañías. Entonces, en términos generales, la recomendación es que siempre que partan a desarrollar un ejercicio como estos, donde digamos que aplican todas esas técnicas y herramientas de creatividad para desarrollar un producto, un servicio innovador o cualquier tipo de innovación, pues obviamente digamos que esos retos sean significativos. ¿Listo? Vamos a arrancar con este pequeño ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Esta obviamente es una de las tantas herramientas de creatividad que se llaman analogías. Esas analogías, digamos que en cierta medida lo que proponen es que combinar diferentes elementos y dentro de esos elementos, es decir, qué tienen en común, ¿cierto? O qué se encuentran en común, digamos que esos tres productos, ¿sí? ¿Qué cosas en común o qué analogías encuentran en esas tres cosas que ven ahí? Listo. Al que tenga la respuesta, lo puede colocar por el chat. Listo. La primera parte que aparece de la chica arriba es una cama muy moderna, pero es una cama. La bota o el vaso de cristal es un vaso de cristal con una cerveza, entonces en este caso es alusivo a la cerveza. Entonces tenemos una cama, tenemos una cerveza y en el centro tenemos unos libros. Perfecto. ¿Qué cosas o qué tienen en común esos tres productos? Listo. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Escríbanme en el chat a ver qué se les ocurre. Listo. Vamos a ver qué proponen. Listo. Muy bien. Voy a mirar aquí un poquito a ver qué vienen escribiendo. Anímense, no hay problema. Estamos entre amigos, vamos a conversar un poquito. Muy bien. Santiago, son realmente buenas, se disfrutan, súper. O sea, los tres se disfrutan. Tienes toda la razón. Relajan, permiten un cambio de ambiente, excelente, muy bien. Eh, Relajación, presentación diferente, muy bien, ok, listo. ¿Alguien más? Mire que son tres cosas que quizá uno dice son muy diferentes la una de la otra, pero siempre encontramos un punto de conexión. Laura, por ejemplo, nos dice es un punto de distracción, sí, nos permite distraernos. Martín nos dice que ocupa el tiempo personal, perfecto, es válido. Se sostienen sobre algo, piso, muy bien, válido, perfecto, mano, mesa. Muy bien. Puede ser un punto de inflexión en la vida. Excelente. Muy bien. Listo. Miren, ese tipo de herramientas muchas veces nos permiten, digamos que entre varias cosas, utilizados por el ser perfecto también, todos son usados por el ser humano. Miren cómo encontramos, cómo vamos pensando un poquito y vamos a encontrar cosas que digamos que generan un relacionamiento entre ambos. Entonces miren que, por ejemplo, muchas veces compañías utilizan este tipo de analogías para mirar cómo desarrollan un producto que esté conectado a otros que yo ya tengo, ¿cierto? Y en ese caso desarrollan otra línea de productos, pero que en cierta medida van en esa línea que viene desarrollando la compañía, ¿cierto? Y que al final pueden ser productos totalmente diferentes. Uno al final digamos que no sabe qué rumbo, digamos, que puede coger una compañía. Hoy estamos desarrollando una estrategia frente a una línea de productos, pero digamos que el mundo puede cambiar y obligarnos a generar, digamos, que otras acciones. Entonces, muy interesante. Y miren que este tipo de cosas nos ponen a pensar en cosas diferentes. Entonces, muchas gracias a los que nos aportaron ahí. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si esas tres cosas escribiéramos sus palabras en inglés, todas empezarían por la B, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay cosas que uno no solamente las mide en el contexto de lo que ve, pero digamos que hay otras que
no se profundizan. Perfecto. Entonces, muy importante eso. Y muchas gracias nuevamente a los que aportaron. Listo, ya bueno, ya entramos en calor. Entonces, vamos a aplicar algunas herramientas utilizando océanos azules. Listo. Entonces, aquí vamos. Océanos azules, concentrémonos en eso. Bueno, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es los océanos son azules, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es, digamos, que esa analogía entre la palabra océano azul que vamos a utilizar aquí? Entonces, lo primero es que, digamos, que en este contexto se utilizan dos, llamémoslo así, dos espacios, llamémoslos ficticios, digamos que en todo ese contexto de los océanos. Existen los océanos rojos y los océanos azules. En pocas palabras, el océano rojo es aquel océano o es aquel espacio donde las empresas compiten en ese día a día por un mercado, donde nos desangramos peleando el día a día por bajarle un peso, por ganarnos un cliente, por vender más, por hacer alguna estrategia, pero siempre peleando por los mismos, y llamemos el concepto pelear porque digamos que literal así lo hacemos, es una guerra. Peleamos por ese mismo cliente para que nos compre a nosotros y no le compre al vecino, pero el vecino también desarrolla estrategias para que le compren a alguien y no nos compren a nosotros. Entonces, digamos que se asemeja mucho como cuando los tiburones están peleando por su presa y pelean y vuelven el mar rojo de sangre precisamente por ganarse, digamos que esa cena. En este caso, digamos que son las empresas peleando en el mercado por ganarse en ese cliente. Generalmente las compañías nacen, ¿sí?, para entrar en un océano rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que me nació desarrollar un producto, es una oportunidad en el mercado, pero ya hay alguien que lo está haciendo, ya hay alguien que lo está vendiendo, ya hay alguien que lo está comercializando, entonces yo voy a entrar a pelear también por esa cena. Perfecto, ese es el concepto. Para serles honestos, muy pocas compañías entran al otro concepto que es el océano azul. ¿Y el océano azul qué es? Es ese espacio donde tú incursionas con un nuevo producto, con un nuevo servicio o ingresas a un nuevo nicho de mercado que es casi o es poco competido o no es competido y tú vas a ser pionero en ese mar. Entonces tienes todas las aguas calmas y mansas para que navegues y hagas todo o apliques todo para seguirte ganando esos clientes, ¿sí? Tienes toda la libertad, tienes toda la tranquilidad en ese mar. Obviamente, muy importante que cuando uno empieza a navegar en esos espacios, en ese océano azul, cuando tú eres pionero, eres líder en ese mercado y los demás ven una oportunidad de ingresar a ese mercado, con el paso del tiempo, ese océano azul se puede tornar rojo. Perfecto. Muy importante, ¿cuál es la estrategia? Que en ese sentido, cuando tú entras a un océano azul, no te puedes quedar con ese producto o ese servicio. Te toca seguir desplegando esa estrategia, buscando nuevos mercados, buscando mejorar esa propuesta de valor y en la medida en que tú vayas navegando, todas las aguas adelante de ti son azules. Perfecto. Los demás que se desangren atrás. Perfecto. Que pelean atrás, pero cuando uno es líder, digamos que tienes todo el espacio abierto, tienes todo el mar abierto. Entonces esa es la diferencia entre un océano rojo y un océano azul. ¿Listo? Como para que entremos en contexto. Y vuelvo y repito, yo diría que casi el 99% de las compañías que se crean es para ingresar a un océano rojo. Entonces digamos que eso también es muy válido para aquellos que apenas están haciendo pensando su negocio, pensando su desarrollo o están pensando en desarrollar algo, ¿sí? Para que digamos que puedan ajustar un poquito ese esquema. Listo, entonces vámonos con un caso real, ya entendiendo que es un océano rojo y un océano azul. Muy bien, eso que ustedes ven ahí, voy a hacer, no creo que lo están viendo, eso no es un desorden a propósito, eso es una planta, perfecto. Esa planta básicamente es una empresa donde se hace transformación o acabados a prendas que tienen índigo, o sea, los jeans que ustedes ven, los desgastes, los rotos, algunos acabados de tinturas y cosas así por el estilo, lo hacen en empresas como estas, perfecto, que son lavanderías industriales, pero
digamos que el concepto de lavandería no es que yo tenga la ropa sucia y me la laven, sino que más bien hago un proceso intermedio dentro de la producción o la fabricación de un producto final que puede ser un jean, una chaqueta o algo que tenga, esté elaborado con índigo. Perfecto. Entonces, es una empresa de este tipo. Básicamente es una industria muy competida, que aparece ahí en la descripción. Es tan competida que generalmente las empresas en este tipo de negocio pelean por márgenes muy bajos. De hecho, son tan bajos los márgenes que inclusive pueden ser hasta negativos porque un cliente lleva un producto y te dice, mira, ¿por cuánto me haces este acabado? Y si yo le pongo un precio, me dice, no, es que el vecino me lo propuso a tanto y es mucho más barato, entonces yo por ganarme ese negocio me pongo igual, en iguales condiciones, o le pongo unos pesos por debajo para ganarme ese negocio. Y la razón es siempre, no, en este pierdo, pero en el próximo me recupero o me desquito. Y eso es falso. Es falso en el sentido de que ese cliente al cual le diste ese precio, cuando vuelva, o te va a pedir el mismo o te va a pedir rebaja. Perfecto. O sea, de ese tamaño es la industria. Perfecto. Es un proceso de negociación, pero obviamente digamos que esas eran las condiciones de ese momento. Entonces, industria muy competida y un bajo margen de utilidad. Los márgenes eran tan bajos que en este caso esa empresa, que es el ejemplo, digamos que estaba condenada al fracaso. Los dueños de la empresa estaban pensando en venderla porque ya no era sostenible. Eh, y eso digamos que en cierta medida afecta toda la operación y los socios de la empresa no veían, digamos que otra salida. En este caso, los clientes son los que definen el servicio, qué es lo que quieren. O sea, el cliente llega con un producto y te dice, mira, yo quiero que me hagas algo parecido a esto, que me copies esto dentro de tus procesos y me lo puedas replicar a un lote de 1000, 2000 o 5000 unidades, pero esto es lo que yo quiero, ¿cierto? O sea, no es lo que usted tenga, sino lo que yo quiero. Lo otro es, como ustedes ven en la foto, poca tecnología. O sea, generalmente son lavadoras industriales, pero más allá no existe, digamos que otro tipo de tecnología. Lo otro es que son procesos muy manuales y digamos que el tema de estandarización es muy bajo, generalmente porque este tipo de empresas no creen que se puedan estandarizar, pero eso es falso. Todo proceso, absolutamente todo proceso se puede estandarizar. El otro es el incumplimiento en entregas a los clientes. O sea, digamos que debido a tantas problemáticas, no le cumplen a los clientes, dicen que van a entregar mañana y pasan 2 o 3 días y no cumplen. Entonces, esto es un problema para la cadena porque este es un proceso o un eslabón dentro de toda la cadena productiva. Entonces, quizás ese cliente, luego de este proceso, lo tiene que llevar a otro proceso para hacerle otros acabados o etiquetado o empaquetado otras cosas. Entonces, si yo se lo entrego tarde, los demás procesos van a retrasarse. Entonces, eso genera, digamos que también una problemática muy grande en la cadena. Y al final, lo que les decía, casi que la única solución que tenían estas personitas, los dueños de esta empresa, era la venta. Como dice un famoso canal de televisión, todo lo que ustedes ven, digamos que no es parecido a la realidad. Esto es una realidad, pero uno muchas veces cree que es ficticio. Si se parece a alguna de sus empresas, créanme que es muy normal que suceda hasta que llegamos a espacios como estos y vemos cómo se puede llegar a una transformación. Entonces, miren que aquí lo que vemos es problemas, oportunidades, cosas que se pueden mejorar digamos que en este tipo de negocios que obviamente requieren un esfuerzo, quizá de tiempo, de dedicación, de asignación de personas, quizá económicos, pero digamos que dentro de este contexto vamos a mirar cómo se abordan. Perfecto. Entonces, miren lo importante de esto. Uno lo que dice aquí es que con tanta problemática, pues obviamente necesitamos, digamos que explorar esa creatividad al máximo y cómo salimos de todos esos problemas y cómo sacamos una empresa a flote con tantas dificultades, y cómo la volvemos algo interesante para el mercado, sabiendo que digamos que hay tanta competencia, tantas problemáticas, etcétera, y quizá si hay alguien que la compre, ¿cierto? Que esa es otra pregunta. Entonces es muy importante eso. Y miren lo que sucedió. Vamos a hacer lo siguiente. El concepto, digamos que del océano azul parte de una herramienta muy sencilla, ¿cierto? Y es ese plano cartesiano que ustedes ven ahí. Ese plano cartesiano básicamente tiene dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. En ese caso,
Simplemente digamos que ese plano cartesiano vamos a utilizar dos conceptos importantísimos. En la parte inferior, digamos que en la barra horizontal, generalmente uno coloca las variables estratégicas que me permiten medir el desempeño de ese negocio y saber si está bien, si está mal, comparativamente con otros negocios. Perfecto. Entonces aquí, generalmente, yo siempre cuando aplico este ejercicio, pongo a las personas de las compañías a pensar cuáles son esas variables estratégicas con que miden ese producto, ese servicio en cualquier lugar, ¿cierto? Sea la competencia del frente, sea la competencia de otra ciudad, sea la competencia de otro país, pero generalmente son variables por las cuales digamos que se está midiendo ese producto o servicio. Las que ustedes ven ahí en la parte inferior son las que casi siempre se utilizan, ¿no? Son las más generales. Ahora bien, alguien me preguntará, bueno, Mario, ¿y cuántas variables yo puedo definir? Sí, yo les puedo decir, generalmente uno puede utilizar 4, 5 o 6 variables estratégicas. Para algunos es mucho, para otros puede ser muy poco. Mi recomendación general es que siempre al menos tengan 3 variables estratégicas, ¿cierto? Obviamente, mientras más variables tengan, mucho más enriquecedor es el ejercicio y mucho más van a tener controlado todo lo que vamos a hacer más adelante. Perfecto, pero en ese orden de ideas es identificar aquellas variables que tengan o que sean, digamos que estratégicas para medir, digamos que el desempeño de un producto en el mercado. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, el precio todo mundo, o es común para todos, siempre yo comparo mi producto con el precio que tiene mi producto con el de la competencia, con el de aquí, con el de allá, y es un factor de medición que es súper clave. El tema de la calidad, generalmente uno dice que la calidad debe ser inmersa dentro del proceso, pero generalmente las compañías lo miden, ¿sí? Como un esfuerzo de la compañía por sacar cosas buenas y reducir en cierta medida los costos de operación o los costos de reprocesos, etcétera, pero digamos que es un buen factor de medición. Y obviamente los clientes lo miden, los clientes digamos que de una manera, digamos que llamémoslo intuitiva, van midiendo la calidad del producto. Lo otro es el ciclo de entrega, qué tan rápido entrego yo ese producto, ¿sí? Si soy competitivo frente a lo que es el desarrollo y la entrega de ese producto. Y lo otro es ese portafolio de productos que yo tengo es competitivo con respecto a los que tiene la competencia, ¿cierto? Eso en cierto sentido por lo siguiente. Porque muchas veces pasa que cuando uno va a una compañía y va a buscar un producto, o va a comprar varios productos y no encuentra uno, no compra ninguno, ¿sí? Se va para otra parte donde los pueda comprar todos. Generalmente eso pasa en muchas industrias, a no ser que tú vayas a comprar un producto específico y yo lo tenga, pero cuando voy a comprar varias cosas y no encuentro alguna de ellas, más bien no llevo nada, ¿sí? Es algo como cuando tú vas a una tienda, ¿cierto? Y vas a comprar el desayuno, entonces vas por las arepas, la leche, los huevos, pero si no encuentro la leche, entonces me voy para donde el vecino, entonces más bien no llevo nada y donde el vecino llevo todo, ¿cierto? Como para uno no encartarse llevando para un lado al otro. Es más o menos un concepto similar. Entonces digamos que estas son algunas variables. Otras, por mencionar algunas, puede ser, es que para mi producto es clave el empaque, entonces es un factor muy importante para digamos que como variable estratégica para medirlo, entonces es válido y existen muchos otros. Perfecto, simplemente estos son unos ejemplos. Ahora bien, en el eje vertical van a encontrar una escala que va desde bajo, medio a alto, ¿sí? Puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cualitativa cuando yo le doy esa connotación, bajo, medio, alto, o cuantitativa cuando digo yo 1, 2, 3, 4, 5, 10. Perfecto. Y esa escala puede ser de 1 a 10, perdón, o de 0 a 10 o de 0 a 100. Eso depende mucho, digamos que el grado de detalle que yo quiero darle a este ejercicio. Entonces, vuelvo y repito, el primer paso dentro de la aplicación de las estrategias es esta herramienta, que es un plano cartesiano que vamos a aplicar utilizando unas variables estratégicas. Muy bien, creo que ahí vamos todos bien. El primer paso, ¿cuál es? Muy bien. Lo que ustedes ven ahí es unas barras, digamos que lo que hice fue coger algunos puntos, tomando como referencia la mejor empresa
que es referente en el producto que yo voy a desarrollar o que yo estoy desarrollando, ¿sí? O que yo quiero mejorar, lo que sea, que es la línea amarilla, es el mejor referente, perfecto. Y la línea que ustedes ven en azul es el peor referente, llamémoslo así, el peor producto que aparece en el mercado de lo que yo hago en común o que es parecido a lo que yo hago, perfecto. Entonces simplemente yo cogí, bueno, ¿cuál es el precio de la empresa X que es la más mala? Pues más o menos lo grafico. ¿Cuál es el precio de la empresa que es muy buena? ¿A qué precio vende ese producto? Entonces marco el punto y hago lo mismo con calidad. ¿Qué tan buena es la calidad de este producto y qué tan buena es la calidad del otro producto? Perfecto. Y luego simplemente empiezo a unir esos 4 puntos. Entonces lo hago para precio, lo hago para calidad, lo hago para ciclo de entrega y lo hago para portafolio de productos o servicios. Entonces eso me da esas 2 gráficas. Entonces vuelvo y repito, esas 2 gráficas me van a mostrar cuál es el mejor o cuál es el peor referente. ¿Sí? Y no estoy hablando de mi empresa todavía, ¿listo? Porque, bueno, puede ser una sorpresa que digamos que la mía sea la más mala, pero en este caso yo estoy buscando un referente, ¿listo? O que la mía sea la muy buena, qué pena, puede ser los 2 extremos, ¿listo? Pero inicialmente no, estoy pensando en otros, no piensen en su negocio o en su empresa, sino que piensen en otros que sean referentes, el mejor y el no tan bueno. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero es que el mejor referente puede ser una multinacional o una marca internacional. Sí, o sea, el mejor es el mejor. Lo que ustedes digan, vea, este es un top. Obviamente yo no voy a competir con esa empresa, no tiene nada que ver, perfecto. Muy importante eso, es simplemente cuál es el mejor y cuál es el peor. Ahora bien, yo sé que muchas veces uno dice, pero yo cómo determino alguna de esas variables. Eh, en ese caso, digamos que algunas de esas variables se pueden volver subjetivas en el grado en que yo conozca el producto y le pueda dar, digamos que, alguna calificación de alguna variable. Lo otro es que me toque buscar, por ejemplo, en Internet. Por ejemplo, es que, bueno, ¿cuál es el ciclo de entrega de esta empresa? Es que si yo entro aquí y hago un pedido, me dice que me llegan 15 días. Es que si yo hago el pedido, me está diciendo que me llegan en las horas de la tarde. Es que si yo hago el pedido por acá, me dice que me está llegando en 2 o 3 días hábiles, ¿cierto? Entonces, digamos que es utilizar todas esas fuentes, todas esas herramientas que en alguna medida me den luces sobre cómo puede estar comportándose un producto para la compañía A y para la compañía B. Más o menos así, ¿listo? Entonces, para eso, muy importante tener ahí a la mano su computador. Recuerden que estamos utilizando herramientas de creatividad, o sea, toca ser creativos, buscar, ingeniárnoslas, hacer cosas, digamos, que nos permitan, digamos, que en alguna medida tratar de identificar. De hecho, ahí hacen sus primeros pinitos en temas de benchmarking o de espionaje a otras compañías. Perfecto, porque de hecho muchas veces ni siquiera lo sabemos, no sabemos ni quién es nuestra competencia, ¿cierto? Ni nuestra competencia directa, ni cuál es el referente, no. Simplemente desarrollamos un producto y ahí vamos. Perfecto, pero es muy importante que lo conozca. Muy bien, entonces ya desarrollamos este paso. Vamos con el siguiente paso. Muy bien, el siguiente paso es cuál, o vamos a plasmar, ¿sí? ¿Cuál es nuestra competencia directa? Perfecto. Entonces, recuerden, tenemos este gráfico, el mejor y el peor, perdón, los dos, el mejor referente y el no tan buen referente, ¿sí? Y vamos a colocar quién es nuestra competencia directa. Perfecto. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos quién es nuestro competidor directo, con quién nos estamos codeando y con quién nos la estamos riendo, como dice el cuento, en el mercado. Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el precio de venta de ese producto? ¿Qué tan buena es la calidad desde un punto de vista comparativo? ¿Cuál es el tiempo, el ciclo de entrega de ese producto? ¿Cómo se comporta, digamos, que ese portafolio? ¿Qué tantos productos o servicios tiene esa compañía? Perfecto. Y aquí hay una cosa muy importante que se me olvidó decirles. La variable estratégica se califica en términos del resultado como debe ser. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo digo el precio es bajo, entonces la calificación es baja. Si yo digo el precio es alto, la calificación es alta, ¿sí? Si yo digo, ojo con esto, la calidad es buena, ¿sí? Le doy una calificación, digamos que alta. Porque si yo digo no calidad,
digamos que no calidad, se puede medir de otra forma diferente. Perfecto, es más o menos para entender ese contexto. O sea, para que todos hablen el mismo lenguaje en el momento de realizar el ejercicio, pero indistintamente, cuando yo analizo la variable, debo entender la misma forma, porque entonces si califico una empresa de una forma y la otra de otra forma, entonces se pueden generar o tergiversar cierta información. Entonces, la idea es que se maneje en el mismo sentido la variable o la calificación de la variable. Listo, entonces ya tengo 3 líneas. El referente o la empresa muy buena, el no tan bueno, ¿sí? Y tengo la competencia directa. Muy bien, ese es el segundo paso. Tercer paso, muy bien. Ahora lo que van a hacer para su negocio, ¿sí? En ese orden de ideas, es graficar la empresa de ustedes. Perfecto. En ese caso, si ustedes ven, hay una línea grisecita. Por aquí estoy pasando el cursor, creo que lo alcanzan a ver el cursor, pero en realidad es la línea más clara que hay ahí. Y miren qué tan interesante es ese ejercicio. Ese que ustedes ven ahí es un ejercicio real. Listo, no se lo inventó Mario, sino que es un ejercicio real. Miren esto. Ese ejercicio que se hizo para la compañía dio que muchos de esos factores, factores que se analizaron, estábamos por debajo, ¿sí?, del peor referente que teníamos en la industria. La única diferencia era que teníamos un poquito más de servicios dentro de nuestro portafolio. Perfecto. Entonces miren que fue una sorpresa también para el empresario cuando se hizo el ejercicio. Ahora bien, aquí la invitación es ponerse la mano en el corazón y hacerlo muy honestamente el ejercicio. Perfecto. O sea, no me gano nada con mostrarme que soy muy bueno, que soy muy teso, si en realidad la realidad es otra. Perfecto. Entonces aquí es ponerse uno la mano en el corazón y entenderlo en esta medida. Esto simplemente que nos da que hay cosas por mejorar, que la competencia en la industria o el sector está por encima de lo que yo estoy desarrollando, que me toca pellizcarme, que en otras quizás sea, digamos que sea competitivo. Por ejemplo, este ejercicio me está diciendo, vea maestro, si es por precio, usted es competitivo, ¿cierto? Pero tiene problemas de calidad, tiene problemas, digamos que en cuanto, digamos que, o puede mejorar el portafolio de productos, pero digamos que hay algunas oportunidades a mejorar. Y hay otros que, por ejemplo, tienen mejor calidad que usted. ¿Listo? Entonces, miren que es un tema también supremamente importante analizar todas estas variables. ¿Listo? Entonces, ahí está los 4 elementos. El mejor referente, el no tan buen referente, la competencia directa y mi empresa. Tenemos 4. Ahora, muy bien. Resulta que para este ejercicio es muy probable que, digamos, se puedan mezclar o se puedan combinar figuras, ¿cierto? Que, por ejemplo, el menor o el peor referente sea la competencia directa, entonces digamos que en ese caso se pierde una línea, o que mi competencia directa sea el mejor referente del mercado, entonces se pierde otra línea ahí, pero lo importante es tratar al máximo de dar esos 3 pasos tal cual como los hicimos. Perfecto. Muy bien, y ya tenemos, digamos que, nuestro cuadro estratégico. Ahora bien, la recomendación siempre es que esto que se hace se socialice con el equipo de trabajo en el cual, digamos que, o en la compañía con el cual se están liderando este tipo de desarrollos, ¿cierto? Es decir, les da maestros, eso fue lo que encontramos. Tenemos problemas en este sentido analizando estas variables, porque digamos que en cierta medida también pueden ayudar a proponer cosas diferentes, ¿sí?, para mejorar ese ejercicio. Ahora bien, cuando en las compañías digamos que, eh, digamos que una cantidad interesante de personas, de colaboradores, con el cual podamos hacer este ejercicio y podamos utilizar, digamos que varios productos o varios desarrollos simultáneos, entonces cuando podemos dividirlo en 2, 3 o 4 equipos para hacer varios desarrollos simultáneos, entonces también es importante que se haga esa socialización para que cada uno desde sus perspectivas miren como equipo si llegan a un punto común o hay algunas diferencias dentro de esas variables estratégicas, ¿cierto? Pero igual de todas maneras, cada ejercicio se trabaja por equipos. Muy importante tener eso en cuenta. Este ejercicio es bueno que lo hagan por equipo, o sea, no es sentarse en Mario y Salsa y desarrollarlo, sino es un equipo de trabajo que va a plantear puntos en común, que van a llegar a unos acuerdos y al final el resultado es ese plano cartesiano con mis variables estratégicas. Perfecto. Muy importante eso.
Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos, llamémoslo en cierta medida la radiografía. La radiografía de lo que está pasando en ese mercado en relación a ese producto o a ese servicio. Pero resulta que el ejercicio va mucho más allá. El ejercicio, como lo planteamos, es cómo generamos valor, cómo creamos cosas diferentes eh, a través de una serie de ejercicios o herramientas de creatividad. Entonces, hay varias cosas que nos obligan a pensar o a cambiar la estrategia. Perfecto. El primero, ¿será que podemos, digamos, que ampliar esas fronteras del mercado, llegar a otros mercados donde nunca hemos llegado? ¿Cierto? Puede ser, y es poner a las personas, podemos ir hasta otros nichos de mercado. Lo otro es un tema muy interesante y es que muchas veces las compañías empiezan a pensar es en cifras muertas, pero no piensan, digamos, que en una perspectiva un poco más global, un poco más estratégica, sino que se sientan en datos, digamos que del resultado hoy en día, pero digamos que no lo hacen de una manera muy abierta o a otros espacios, o a otras metodologías, o otras perspectivas, otras visiones globales. Perfecto. Y creo que yo se los mencioné hace 8 días cuando les mencioné el caso de Israel, de los emprendedores en Israel, que ellos cuando desarrollan un negocio no piensan en vendérselo al vecino, ¿cierto? Por una razón muy sencilla, porque las cifras les dicen a ellos que no tienen a quién venderle o que la capacidad adquisitiva de las personas no da para comprar ese producto o ese servicio. O quizá porque el mercado es tan pequeño que vender ese volumen no hace sostenible el negocio. Entonces lo que hacen ellos es abrirse, ver una perspectiva mucho más global, mucho más abierta y desplegar toda esa estrategia hacia temas más ambiciosos. Perfecto. El otro aspecto muy importante es ir más allá de la demanda que tengo actualmente, ¿cierto? Yo saco un producto y tengo X demanda y muchas veces me conformo con eso, ¿sí? ¿Cómo hago yo para, digamos que en cierta medida, aumentar esa demanda, ¿cierto? Le puedo dar otro uso a ese producto, a otro servicio. Ese producto, ese servicio que yo estoy pensando, que estoy desarrollando, que voy a mejorar, se lo puedo llevar a otra industria o a otro mercado haciéndole algunos ajustes. Perfecto. Toca ser muy creativo en eso, pero digamos que es factible. Entonces es poner a las personas a pensar en eso. El cuarto punto es desarrollar la secuencia estratégica correcta. Generalmente en esas estrategias de marketing que utilizamos precio, mercado, bueno, ta. Entonces digamos que en ese orden de días también es un poquito pensar qué cosas se pueden mejorar dentro de esa secuencia estratégica. Y los dos últimos puntos, muy importante esto, dice, el quinto punto es superar los obstáculos clave de la organización y el sexto es incorporar la ejecución dentro de la estrategia. Ese punto 5 y 6 básicamente hacen alusión cuando yo hago todo este despliegue y voy a tratar de aplicarlo, ¿cierto? O sea, yo hice algunas mejoras, algunos ajustes a esa idea, a ese concepto, y ahora lo tengo que vender en la organización y que me permitan, digamos, que sortear todos esos cambios, ¿sí? El quinto, por una razón muy sencilla, casi siempre uno va a encontrar detractores de una buena idea que le van a decir, no, ni lo piensen, no, ni loco, eso no va a funcionar. Entonces, digamos que es sobrepasar todos esos obstáculos. Y lo otro, el punto 6, es porque muchas veces esto queda en el papel muy bonito, pero no lo incorporamos a la estrategia, o sea, no la ejecutamos. Entonces, una cosa es vender la idea, que me la aprueben y todo el mundo esté de acuerdo, y la otra es que efectivamente yo lo lleve a buen puerto, que lo podamos ejecutar. Entonces, generalmente, yo casi siempre me concentro en los primeros 4. Listo, porque los otros 5 ya es de implementación y ya es de vender más la idea. Pero si hacen bien, digamos que los primeros 4 puntos, digamos que ya tienen ganado, ya tienen logrado, digamos que mucha parte de ese océano azul. Muy bien. Entonces, esos puntos es de conversarlos, es de analizarlos a la luz de lo que se vio en el ejercicio pasado. Entonces, vamos a aplicar una herramienta que se llama la técnica del esquema de las 4 acciones. ¿Listo? Esa es otra herramienta muy chévere, digamos que muy importante, digamos que dentro de esas herramientas de creatividad. Sé que algunos la conocen como la matriz ERIC, ¿cierto? Dentro de la metodología o dentro de la estrategia del Océano Azul se conoce como el esquema de las 4 acciones, pero muchos yo sé que la conocen con otro nombre. Esa herramienta o esa técnica tiene 4 elementos fundamentales y es poner a pensar a las personas en ese producto que yo estoy
digamos que comparando con la competencia en el ejercicio que vimos anteriormente, pensar 4 cosas. Esas 4 cosas es, ¿qué le quitaría yo a ese producto, a ese servicio, que la competencia o el mercado, perdón, no se va a dar cuenta? ¿Listo? ¿Qué cosas yo le quitaría? Quizá algún insumo o alguna materia prima que es imperceptible, pero que digamos que si yo la quito no se van a dar cuenta y va a tener unas propiedades similares al producto, pero que eso quizá me ayuda a reducir los costos en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo quitar que el cliente no lo va a percibir? Perfecto. Ahora bien, reducir. ¿Qué es reducir? Es qué cosas le puedo ir mermando, ¿sí? En alguna medida o ir bajándole a ese producto, a ese servicio, pero que yo no lo puedo eliminar porque si lo quito del todo, el cliente se va a dar cuenta y no me va a comprar. Perfecto. O me va a hacer el reclamo. Ah, pero es que usted hacía esto y ya no lo hace. Perfecto. Entonces, muy importante eso. El primero es que quito que no se dan cuenta. El segundo es que reduzco hasta el punto en que sea imperceptible, perfecto, pero que sigue teniéndolo o sigue siendo una propiedad del producto o del servicio. Muy importante eso. Ahora bien, el otro cuadrante es qué le debo incrementar yo a ese producto, a ese servicio, de manera que el cliente lo perciba, ¿sí? Y sea, digamos, que un posible enganche para comprar ese producto o ese servicio. ¿Listo? Entonces, es incrementar que tiene y que yo le puedo aumentar un poquito para ganar, digamos, que un espacio en ese mercado o aumentar, digamos, que la posición en ese mercado. Y el último cuadrante es crear. ¿Crear qué es? ¿Qué cosas no tiene actualmente ese producto o ese servicio? No tiene, ojo, no tiene, pero que si yo le incorporo, ¿sí? Me va a mantener en el mercado, va a garantizar esa sostenibilidad en el mercado y me va a ayudar a aumentar las ventas, ¿sí? O el posicionamiento de ese producto. Entonces, vuelvo y repito, crear es que no tiene ese producto, ese servicio, que yo le voy a colocar como nuevo, pero que me va a ayudar a garantizar la sostenibilidad. Perfecto. De hecho, les quiero ser muy honestos, dentro de todo lo que es la estrategia, el punto clave está en ese último cuadrante, en el de crear. Perfecto. Sin dejar de restar la importancia a las demás, porque igual de todas maneras yo tengo que ser competitivo, pero al final también tengo que ser muy creativo. Perfecto. Y esa palabra crear alberga, digamos, que todos esos aspectos de creatividad. Ahora bien, mi recomendación, cuando aplicamos, digamos, que esta herramienta, también muy importante tener en cuenta esa inteligencia que le hacemos a los productos, ¿sí? ¿Cómo está constituido ese producto? ¿Qué le están haciendo a ese producto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosas nuevas le están agregando a sus productos? Y que yo de ahí me pueda pegar para darle un valor agregado a lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? No simplemente copiar algo que ya están haciendo, sino cómo sobrepaso yo esa oferta o esa propuesta de valor con algo totalmente diferente. Listo, entonces es muy importante, digamos, que ese espacio. Ahora bien, como lo estamos haciendo con un ejemplo, vamos a nuestro ejemplo. Perfecto. Como para que vamos concretando cositas. Cuando aplicamos esta herramienta a esta empresa, entonces pensamos qué eliminar, qué reducir, qué incrementar y qué crear. Perfecto. Basados en todas esas problemáticas que identificamos, basados en ese análisis con la competencia directa, el mejor y el peor referente en el mercado. Entonces, a partir de ahí se hizo un trabajo con cada una, digamos, que de las personas del equipo de trabajo de la compañía, y a todos los pusimos a pensar en qué hacer. Listo. El primero, eliminar. Listo. Lo primero que se hizo cuando se empezó a revisar este aspecto es que había o hay una tendencia a nivel mundial a eliminar todos aquellos procesos que no son amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Hoy en día hay una tendencia a que todo lo que es contaminante, todo lo que perjudique el medio ambiente es negativo. Y hoy en día muchos de los clientes están conectados con esa estrategia. Perfecto. Entonces la compañía lo primero que dijo, si nos queremos diferenciar, digamos que el resto de las empresas, un punto importante es cómo cambiamos o cómo eliminamos todos aquellos procesos que no son amigables con el ambiente. Y ahí empezamos a marcar una diferencia. Perfecto. ¿Qué reducimos? Dentro de la reducción había un factor súper clave que era el ciclo de entrega del producto al cliente. Perfecto.
Entonces se analizó que efectivamente si se podía reducir el ciclo de entrega de esos productos al cliente, eso iba a ser un gancho. Perfecto. O sea, dar, digamos que ese nivel de confianza y decirle a ese cliente es que yo te lo entrego en 3 días, en 5 días, en 10 días, obviamente dependiendo del tamaño del lote, o te puedo ir entregando parciales con estas condiciones, pero cumplo dentro de ese cronograma de entrega, pues obviamente voy a tener un cliente satisfecho. Entonces, obviamente, digamos que se centraron los esfuerzos en reducir ese ciclo de entrega. Perfecto. Muy bien. Entramos a la etapa de incrementar. ¿Qué cosas, sí, podíamos aumentar y que efectivamente eso generara quizá un mayor posicionamiento o quizá digamos que la toma de decisión de compra de ese servicio por parte de alguno de los clientes? Y dentro de ese, digamos que de ese cuadro estratégico, lo que vimos es que había también otra debilidad que tenía la compañía, y es que su portafolio de productos o servicios era inferior al de la competencia. Eso quiere decir que si yo aumentaba mi portafolio, podía competir, digamos que con ciertas compañías, y que el cliente no fuera a comprar algo y si no lo encontraba se iba para la competencia y allá sí se quedaba. Entonces era un gancho, digamos que ampliar un poco esa oferta. Obviamente era un riesgo también porque eso ameritaba, digamos que algunos esfuerzos por parte de la compañía, pero digamos que también se vio estratégico como una condición para ese mercado específicamente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos eliminar, incrementar y reducir. Ahora bien, aquí vino el punto clave de toda la estrategia. ¿Qué cosas crear? Perfecto. Y aquí digamos que el tema sí es desbordar un poquito la creatividad de las personas, pero esa creatividad con un grado, digamos que de acercamiento a la realidad y que las cosas que se planteen sí se puedan ejecutar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Miren, uno de los mayores problemas que tenía la empresa era que el cliente llevaba el producto que quería que le desarrollaran. ¿Sí? Acuérdense que yo cuando les planteé el caso les decía, el cliente es el que lleva el producto y te dice qué es lo que le debes hacer, cómo te debe quedar al final el acabado, ¿cierto? Entonces, generalmente las personitas que iban a la empresa a hacer estas cotizaciones o a buscar un proveedor, casi siempre eran los diseñadores, ¿cierto? Diseñadores o personas que estaban a cargo de los nuevos desarrollos de productos en las compañías. Entonces, se hizo un ejercicio bueno. ¿Y estas personitas de dónde sacan ese diseño? O sea, esa diseñadora que vino con esa muestra, ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces empezó a hacer un ejercicio de trazabilidad, identificando eso. Entonces se le preguntó a la persona, ve, ¿de dónde trajiste ese diseño? Ah, no, es que estuve en una feria en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, y los que estuvieron en la feria de Estados Unidos, ¿de dónde trajeron, digamos que, ese diseño? Porque de alguna parte lo vieron haber traído. Entonces se hizo una trazabilidad de ese proceso y se llegó a la conclusión de que muchos de esos diseños, de esas colecciones, de esas tendencias en temas de acabados, venía desde Italia, ¿cierto? Desde unos laboratorios especializados en desarrollo de ese tipo de acabados o de tecnologías provenientes de Italia. Entonces, digamos que como un reto, lo que se propuso la empresa fue buscar una alianza estratégica con esta compañía para hacer sus propios desarrollos, para ir hasta allá, una especie de intercambio de pasantía y trabajar con ellos haciendo desarrollos para luego traerlos a Colombia. Perfecto. Y miren lo interesante de eso. En ese caso, digamos que el proyecto que se desarrolló con esta compañía permitió obtener unos recursos de financiación por parte de una convocatoria que tenía una entidad del Estado, ¿sí? Y que cuando la empresa lo planteó como una oportunidad, una necesidad de hacer todo un proceso de innovación al interior de la compañía, recibió unos recursos de cofinanciación. Entonces, con esa plática se generó el contacto con estos laboratorios, se fue allá, se llevaron unas muestras de tela y se empezó a ensayar, se empezó a practicar, desarrollar nuevos acabados. Después de un mes de ir una personita de la compañía a este laboratorio, se trajo una maleta con los acabados que alcanzaron a desarrollar. Y miren lo interesante digamos que este cambio. Esos desarrollos que se hicieron allá se trataron de replicar en las máquinas o los equipos que se tenían aquí en Colombia, porque una cosa es hacerlo con la última tecnología, lo último en guaracha por allá, para luego venir y a utilizar equipos viejos o obsoletos, pero que en alguna medida
tocaba sacarle provecho y adaptarlos. Entonces, la compañía, luego que vino de ese laboratorio, trató de replicar, digamos, que esos ensayos en las máquinas que tenían, hasta que al final desarrolló una colección de esas tendencias que podía mostrarle a sus clientes. ¿Sí? El desarrollo de tendencias de procesos de acabado. O sea, ellos ya hacían el desarrollo, ya no se conformaban con que el cliente fuera y les mostrara, sino que les decían, miren, les tengo lo último en Guaracha, esto es lo último que se viene en tendencias de acabados, esto es lo último que se está desarrollando en Europa y digamos que en los países desarrollados del mundo, para que ustedes no tengan que viajar, gastarse un poco de plata, ¿sí? Perder tiempo, sino que yo ya se los tengo. Y ya se los tengo adaptados, o sea, no es que me toca ensayarlos, probarlos, no, mire, esta es mi colección y esta es la forma en que se las puedo vender. De hecho, la compañía hizo algo que se llamaba un showroom. Un showroom fue que a sus clientes potenciales y actuales les hizo una demostración de esos acabados en prendas que tenían ellos. Y eso fue todo un hit. O sea, digamos que pasaron digamos que de contratar un servicio con muchos problemas a tener un proveedor que les estaba ofreciendo algo que nadie más les estaba ofreciendo en Colombia. Perfecto. De hecho, en Colombia no, digamos que a nivel de Latinoamérica y a nivel de América, ese tipo de procesos nadie se los estaba ofreciendo. Fue tan exitoso, digamos, que ese nuevo concepto, incorporar eso, que ellos al final estaban pensando en montar una oficina en Estados Unidos para, digamos, que ofrecer, digamos, que este servicio a otras empresas establecidas allá, porque encontraron que efectivamente nadie más lo hacía. ¿Qué adicionalmente encontraron? Que eso fue un valor agregado, un plus a este ejercicio. Y es que como ellos eran los desarrolladores, empezaron a negociar con algunas compañías y les dijeron, vea, si usted quiere que usted tenga la exclusividad en ese desarrollo, o sea, en ese tipo de acabado en Colombia, yo se lo doy, pero le cuesta más platica. Porque así como usted me lo está comprando, yo se lo puedo vender a fulano, a perano, a sultano, y ahorita en diciembre, que salga, digamos que la moda de fin de año, todo el mundo va a tener algo parecido. Si usted quiere la exclusividad, yo se la vendo, pero le va a costar. Perfecto. Entonces también llegó a desarrollar ese tipo de negocios. Y lo otro es que al desarrollar acabados específicos, ellos accedieron a temas de propiedad intelectual. Entonces, unos fueron desarrollos propios que los protegieron y los otros, a raíz de ese contacto que se generó en Italia, ellos ya tenían unos desarrollos y les vendieron algunas licencias de exclusividad para América Latina y Colombia. Entonces, si alguien en Colombia les iba a copiar alguno de esos acabados, ellos lo podían demandar. Perfecto, porque tenían, digamos, que la protección, digamos, que de esos desarrollos. Entonces, al final, digamos que fue un negocio gana-gana. O sea, nadie más en Colombia en ese momento ofrecía ese tipo de negocios o de servicios. Entonces, miren cómo un ejercicio que uno puede ver que es complejo, una empresa que está a punto de quebrar, haciendo, digamos que algunos ejercicios, como ustedes los han visto, hasta este momento hemos aplicado 2 herramientas, digámoslo 3, una metodología que es la estrategia del Océano Azul, aplicamos dentro de eso la herramienta del cuadro estratégico, aplicamos la herramienta del esquema de las 4 acciones o la matriz ERIC y ya digamos que empezamos a ver un elemento diferenciador en todo ese modelo de negocio. Perfecto. Entonces, de hecho, miren que en cierta medida me va a cambiar un poco el modelo de negocio, pero toca, digamos, que ser o tomar decisiones un poco quizá arriesgadas dentro del día a día, pero lo que vio la compañía era que si seguía como estaba haciendo no iba a durar más de un año en el mercado, ¿cierto? Y por eso digamos que generalmente cuando una empresa busca una consultoría no es porque está bien, es que me sobra la plata y me la quiero gastar, no, generalmente cuando buscan una asesoría o una consultoría es porque lo necesitan, perfecto. Y muchas veces porque ya están, como dice el cuento, entubados y agonizando, a ver si de pronto se pueden salvar. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo, sino que efectivamente esto en cierta medida da pie a que se pueden desarrollar cosas nuevas, diferentes, teniendo otra perspectiva totalmente diferente. Listo. Ahora bien, les había comentado que habían unos casos, ese es el caso nuestro, ese es el caso colombiano, es el caso criollo, donde aplicando, digamos que algunas herramientas se puede desarrollar. Ahora, muy bien, antes de pasar a esta gráfica,
de explicarlo, yo quiero detenerme aquí un poquito en el concepto de crear, solamente unos tipsitos, y es la siguiente. Esos elementos que ustedes ven ahí, no se los inventó Mario Sasa, ¿cierto? No se los inventó el equipo de consultoría. Esos elementos fueron trabajados con el personal de la compañía, ¿cierto? Simplemente que quizá no se había utilizado la herramienta adecuada, quizá no se las había puesto a trabajar en equipo para desplegar esta estrategia y pensar en cosas diferentes y al final llegar a una puesta en común. Entonces, digamos que este es un ejercicio de creatividad desarrollado por las mismas personas de la compañía. Quizá uno como facilitador en el proceso puede ayudar en ciertas cosas basados en experiencias, en conocimientos, pero digamos que lo que quiero dar a entender aquí es que muchas veces ustedes como dueños de las empresas, como propietarios, como socios, como accionistas, como emprendedores, muchas veces piensan que si ustedes nos ponen las soluciones o si ustedes no están, digamos que planteando qué deben hacer en las compañías, no va a funcionar. No, en este caso es quitarse uno el sombrero y decirle a todos, venga, participemos dentro de ese proceso y es válido tu aporte, tu aporte y tu aporte y al final llegar a un consenso, ¿cierto? Porque esa es la realidad. Perfecto, entonces por eso yo les digo que este ejercicio es un ejercicio de un equipo de trabajo. La recomendación es que sea en equipo y que digamos que si hay una diversidad de personas dentro de las áreas de la compañía o que tengan diferentes niveles de formación o de conocimientos puedan participar porque cada uno digamos que tiene digamos que sus puntos de vista. Y miren algo muy interesante, cuando se trabajó en el concepto de eliminar, que se eliminaron lo que son procesos no amigables con el medio ambiente, surgió de una problemática que digamos que estaba viviendo la compañía y que quizá muchas veces ni siquiera se había pensado. Y es que, bueno, para muchos de ustedes, algunos se les familiariza el proceso del sandblast, que es un proceso con unos chorros de aire se impregna arena a una superficie que puede ser metálica para quitarle la pintura o el óxido o algo así. En este caso se utilizaba para las telas de índigo darles un acabado, o sea, que la prenda se viera vieja, desgastada, ¿cierto? Pero resulta que se identificó que en Europa tenían una restricción a las prendas que venían de otros países y que tenían ese proceso, se les aplicaba ese proceso para el desarrollo de la prenda porque eso genera cáncer a los operarios, ¿sí? O sea, con el tiempo un operario que hace ese proceso le va a dar cáncer. Entonces, en Europa lo estaban eliminando. Entonces, la compañía de una vez dentro de este proceso, mirando todo ese tema de normatividad, digamos que lo conectó porque era un proceso de ellos y lo eliminó. Perfecto, lo quitó, pero utilizó otro proceso digamos que basados en algunos retos, que cambió, digamos que ese tipo de acabados con otras tecnologías, otras metodologías, pero digamos que hizo parte del desarrollo, del despliegue, listo. Y eso solamente surgió de los mismos participantes en el equipo de trabajo. Muy bien, el ejemplo clásico que van a encontrar en el libro, perfecto. En el libro muestran varios casos. Para mí este es uno de los más claros, los más, digamos que los más entendibles, y es que el Circo del Sol rompió todos los paradigmas que tenían que habían frente a un circo. Perfecto. Uno generalmente desde niño, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero cuando uno iba al circo iba a ver el payaso, iba a ver a los leones, o digamos que a todas estas personitas acróbatas que ponían en riesgo sus vidas, y siempre se tenía ese mismo perfil, y casi todos los circos, digamos que tenían ese mismo perfil. Perfecto. Pero el Circo del Sol rompió esos paradigmas y creó, digamos, que este ambiente. Entonces, dentro de esa, aplicando la matriz, ellos lo que definieron en el concepto de eliminar fue que quitaron las estrellas, el concepto de estrellas. Para ellos, la estrella no era el payaso Pimpín, sino que todos, absolutamente todos eran importantes dentro del show. Entonces, tú no ves una figura que resalte, todos son importantes, ¿cierto? El otro es que quitaron o eliminaron los números que tenían que ver con animales, precisamente también por una tendencia mundial a el tema del maltrato animal. Entonces ellos decidieron que no iban a utilizar ningún animal dentro de sus shows. Perfecto. Entonces también muy importante porque se conectó con un nicho de mercado muy diferente.
El otro eran las múltiples pistas. Generalmente uno iba a un circo y aquí estaba la pista de los elefantes, aquí la del payaso, aquí la del acróbata, aquí la del motociclista suicida. Bueno, tú veías varias pistas y tú te ibas moviendo en el escenario mirando hacia donde se desarrollaba el show. En este caso, ellos eliminaron todas esas múltiples pistas. Ahora bien, ¿qué redujeron? Eh, Redujeron mucho el humor, la diversión y el humor, o sea, ya es un tema artístico, ¿cierto? No lo eliminaron porque la gente también, cuando ve el concepto de circo, se va a reír también, ¿cierto? Pero digamos que en una menor intensidad. Y también lo que eliminaron, perdón, lo que redujeron mucho fue todo el tema de suspenso y peligro. Eso quiere decir que no lo haya, o sea, sí lo hay, más controlado, pero sí le bajaron intensidad. Perfecto, pero obviamente lo sigue habiendo. ¿Qué incrementaron? Ellos vieron una oportunidad en crear un solo escenario, un solo espacio, pero lo perfeccionaron, lo mejoraron y le dieron, digamos que otro ambiente. En ese caso, digamos que todo se concentraba en esa misma pista. Ahora bien, ¿qué cosas nuevas hicieron? Primero, crearon un ambiente refinado, o sea, totalmente diferente al de un circo tradicional. Entonces, le dieron otro contexto. Lo otro es que crearon múltiples producciones, o sea, en el mismo concepto ven varios temas, varias cosas, y digamos que eso también fue un factor diferenciador. Otro aspecto es que crearon música y danza artística a la luz, digamos que de todo lo que es el show. Perfecto. Y lo otro es que generalmente esos shows los ambientan en un tema, o sea, digamos que plantean un tema y sobre ese tema despliegan, digamos que toda la presentación. Perfecto. Entonces miren que ese esquema les permitió tener algo muy diferente a lo que existía tradicionalmente. Ahora bien, vuelvo y repito, es un riesgo, ¿cierto? O sea, cuando se planteó este tema para la compañía, es un riesgo que se asume o no se asume dentro de un nuevo negocio, pues obviamente solamente el mercado lo dirá, pero es muy importante precisamente conocer esas dinámicas del mercado y entender, digamos, que nos debemos mover hacia esas dinámicas. Por ejemplo, el concepto de los animales. Ahorita hay una tendencia al maltrato animal y si tú no utilizas animales, obviamente, digamos que vas a tener acceso a muchos clientes y así hay muchos de esos elementos. Perfecto. Y hoy en día sale un show del Circo del Sol y boletería agotada, ¿cierto? Mientras que ustedes ven otras estrategias de circos que están, no sé, un mes, 2 meses en un sitio y al último, a las 2 o 3 semanas, entren tres por el precio de uno porque están vacíos, ¿cierto? Entonces digamos que también es un concepto también muy diferente, perfecto, y obviamente otros nichos de mercado. Muy bien, entonces miren lo siguiente. Continuamos con nuestra estrategia del Océano Azul. En términos generales, eh, la primera partecita que ustedes ven de las primeras 4 variables estratégicas es tal cual el ejercicio que traíamos del punto pasado. Entonces, la invitación es la siguiente. Cuando yo les planteé esas 6 herramientas, que es analizar, expandir mi mercado, mirar qué cosas puedo mejorar, cuál es la estrategia de marketing, todos esos elementos, qué puedo eliminar, qué puedo reducir, qué puedo incrementar. Entonces, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, el gráfico, la línea azulita que estoy aquí caminando con mi cursor, es la nueva propuesta que se encontró para esa compañía luego de hacer este ejercicio. Acuérdense que la primera parte es la radiografía, cómo estamos, ¿sí? Y la última parte del ejercicio es cómo queremos estar con esas cosas que pensamos, ¿sí? Que podemos incorporar al modelo de negocio. Entonces, miren lo interesante de esa nueva línea. Con la empresa se planteó, bueno, y si yo hago todo eso, obviamente no puedo manejar el mismo precio. Yo tengo que cobrar algo más porque tengo que subsanar esos costos. Entonces, perfecto, aumentó el precio de venta. Listo. Y ese precio de venta se puso igual al de el mejor referente en el mundo. Listo, ya seguía es una estrategia de yo vender esa propuesta de valor, pero en este caso aumentó el precio. Listo. Ahora bien, se empezó a trabajar en la calidad del servicio, cómo mejorar lo que yo les decía ahorita, cambiaron algunos procesos que no eran amigables con el medio ambiente, empezaron a darle, digamos que a ponerle mayor atención en los acabados que iban a ofrecer, ya tenían controlado el proceso, entonces obviamente la calidad iba a ser mucho mejor de lo que iban a encontrar en el mercado. El tema del ciclo de entrega, obviamente digamos que en algunos procesos
iba a aumentar, pero digamos que estaba en la oferta de valor, siempre y cuando yo le garantizara al cliente que efectivamente dentro de los plazos que yo le iba a entregar, iba a ser muy buena o le iba a cumplir en esos plazos. Perfecto. El otro es el portafolio de productos que se disparó. ¿Eso cómo se hizo? Como yo les dije, cuando la empresa se planteó ir a Italia a hacer esos desarrollos, dentro de esa maletica que traían, dentro de esas muestras, trajeron 26 nuevos desarrollos de acabados para la industria textil. 26. Eso aumentó drásticamente el número de acabados o de servicios que ellos podían prestar a la industria. Y encontraron que no había otra empresa que ofreciera tantos acabados, ¿sí?, dentro de la industria. Entonces eso fue un hit impresionante para la compañía. Listo. Ahora bien, a partir de ese cuarto punto del despliegue de esas estrategias, se dieron cuenta de que ninguno en la competencia hacía desarrollos en tendencias, ¿sí? Ninguno tenía propiedad intelectual sobre ninguno de los desarrollos. Eso quiere decir que a partir de la cuarta variable, ellos eran únicos en el mercado. Listo, en ese momento eran los únicos que ofrecían eso, eran los únicos que tenían licencias, eran los únicos que te dan exclusividad sobre ciertos acabados en ese momento. Y resulta que a partir de ahí ellos empezaron a navegar en océanos azules. Hoy en día es una empresa referente que cambió su modelo de negocio. Perfecto. Y era una empresa como aparecía en la primera imagen que yo les mostré. Perfecto. Hoy en día no es sombra de eso. Listo, para que lo tengan en cuenta. Es una empresa totalmente diferente. Y miren que aplicamos 3 herramientas. Perfecto. 3 herramientas fundamentales, pero que sumadas, digamos que una con otra, me ayuda a despertar esa creatividad en las personas y me ayuda a obtener al final un resultado que puede ser visible para la compañía, ¿sí? Algunos me dirán, Mario, es que podemos utilizar otras, sí, total. Muchos de nosotros utilizamos, dependiendo del caso, por ejemplo, la lluvia de ideas, el famoso brainstorming, o el método Scamper, o cualquier otra herramienta. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos a la introducción, que es el concepto de analogías. Perfecto, existen muchas, pero digamos que yo siempre trato de inculcar que metodológicamente se utilicen herramientas que al final me sumen. De hecho, de forma, llamémoslo así, invisible entre esta estrategia, pues obviamente el tema de la lluvia de ideas es muy importante, porque cuando las personas empiezan a pensar que reduzco, que elimino, que incremento, pues obviamente tienen que generar un proceso de planteamiento de ideas, ¿cierto? Y ahí se genera una lluvia de ideas. Pero miren que es una combinación de diferentes elementos. Ahora bien, el ejemplo que les traía también del Circo del Sol. ¿Ellos en qué se diferenciaron? Por ejemplo, en lo que yo les decía, miren que es el mismo gráfico, ahorita tiene, digamos que es la línea que aparece con los puntos azulitos, mejoraron muchos aspectos y al final ellos se diferenciaron, eran el tema de ambiente refinado, en lo que tiene que ver con el tema de la presentación, múltiples producciones, música y danza, que son cosas que no tienen los circos tradicionales. Entonces miren que a partir de ahí, nuevamente ellos empezaron a navegar en un océano azul, ahí es donde se diferencian. Hay una diferencia muy grande entre un circo tradicional y el Circo del Sol. Hay una diferencia muy grande entre una lavandería industrial y una lavandería como Pelco, que es el caso que les traemos de ejemplo. Perfecto, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahora bien, al final, cuando ustedes tienen toda esta estrategia, hay una forma de validar si es una buena estrategia. Perfecto, la primera es definir cuál es el foco del negocio. O sea, ustedes, después de hacer ese despliegue, ¿en qué van a enfocar el negocio? ¿En qué me voy a diferenciar o cuál es la divergencia que voy a tener con respecto a mi competencia? ¿Y cuál es el mensaje que yo voy a utilizar, el mensaje contundente que yo voy a utilizar para llegarle a mis clientes? Porque eso lo tengo que vender, ¿cierto? ¿Cómo le vendo yo ese concepto a mis clientes y cerrar negocios o cerrar ventas? Entonces, este es un ejemplo, este es el ejemplo de nuestra empresa. El foco de ellos es que se enfocaron en desarrollar tendencias para el cliente. Perfecto. Ese fue su foco, desarrollar tendencias. El resto ya de desarrollar el servicio, digamos que era algo que ellos ya tenían montado, pero se enfocaron en eso. No hacer los desarrollos que traía el cliente, sino hacer cosas exclusivas y ampliar su portafolio de productos a través de desarrollo de nuevas tendencias.
¿En qué se diferenciaron o en qué generaron divergencia? Ser pioneros, porque fueron los primeros en desarrollar acabados con tendencias de futuro. O sea, lo que estaban haciendo inclusive eran cosas que estaban 1 o 2 años adelante, digamos que frente al tema digamos que de tendencias en colecciones, pero ellos lo sabían y eso, muchos de esos desarrollos tenían que guardarlos para que llegara el momento propicio. Perfecto, pero digamos que era un concepto bien interesante. Y miren el mensaje con el cual le vendieron el servicio a los clientes. Te ofrecemos un servicio integral de acabados de prendas de última generación. O sea, yo no te voy a vender algo que alguien ya está haciendo, te voy a vender algo que es nuevo, que apenas estamos haciendo o que ustedes apenas lo van a conocer, ¿sí? Y es lo último en vanguardia, es lo último y nosotros te garantizamos todo, desde el desarrollo hasta entregarte el producto o esa prenda con ese acabado. Perfecto. Entonces, miren que eso fue súper clave dentro de esa estrategia. Y eso era lo que les quería contar el día de hoy. Cómo, utilizando diferentes herramientas, cómo utilizando algunas metodologías, podemos despertar la creatividad en las personas para poner el negocio a otro nivel. Cómo muchas veces tenemos un negocio donde no le demos pata, no le demos cabeza, estamos desesperados, pero muchas veces tenemos una solución y es aplicando algunas herramientas y utilizando, digamos que el conocimiento y las capacidades de mi equipo de trabajo, cómo puedo ponerlos a pensar en cosas totalmente diferentes. Puede que salgan cosas descabelladas, ¿cierto? Pero quizá mi invitación es que puedan surgir cosas muy buenas, muy interesantes, que ni siquiera nosotros nos habíamos pensado. Y esa es la idea, ¿cierto? Cómo aprovechamos ese espacio y no seguirnos rompiendo el coco, sino poner a todas las personas a pensar. Y miren que el ejercicio no es complejo, ¿cierto? Es simplemente plantear un modelo, plantear una metodología, utilizar, digamos que algunas herramientas como la lluvia de ideas, como el esquema de las 4 acciones, por ejemplo, en este caso, la matriz estratégica, que es un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Cómo pongo a la gente a pensar y a hacer un ejercicio, digamos que dándole ciertas guías o ciertas pautas, pero que al final me ayuden a mejorar algo o a desarrollar algo. Perfecto. Y vuelvo y repito, esto sirve para un concepto nuevo o sirve también para un producto o un servicio que existe y lo queremos sofisticar o lo queremos perfeccionar y sacarla del estadio. Perfecto. Muy bien. Entonces, creo que hagamos una cosa antes de entrar a las preguntas para que no se me duerman. Alex, bueno, teníamos planeadas unas preguntitas, vamos a ver si me captaron alguna de esas ideas antes de entrar a resolver algunas preguntas que creo que ya por ahí están planteando. Alex, ayúdame con la primera pregunta. Vamos a ver qué tanta atención nos pusieron en esta pequeña charla. Entonces, ayúdame. La idea es que nos ayuden a responder, digamos que la pregunta, dando la respuesta que más se acerque, no importa. La invitación es que, digamos que, de acuerdo a la conversación, ustedes, digamos que nos digan, mire, la respuesta más acertada a esa pregunta es esta y esta. Listo. Mientras Alex nos coloca la primera pregunta, les voy recordando nuevamente, acuérdense la asistencia, entrar al link que hay en el chat para que respondan o diligencien la lista de asistencia. Y muy importante también, antes de que terminemos la sesión, diligencien la encuesta de satisfacción. Muy importante también para nosotros, para seguir mejorando en muchos aspectos. Entonces, muy importante. Bueno, ahora sí, Alex, muchísimas gracias. En el chat nos plantearon la primera pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones cree que es la más recomendable para obtener mejores resultados? La primera opción es utilizar una herramienta de creatividad a la vez y analizar sus resultados. O opción 2, combinar varias herramientas de creatividad que se complementen. ¿Qué piensan? Ayúdenme con eso. Muy bien, lo que se les ocurra, no importa. No vamos a cuestionar la respuesta, sino digamos que validar un poquito lo que hemos conversado aquí. Lo está abierto entonces el espacio en el chat. Muy bien, ¿alguien se atreve? ¿Cuál de las dos opciones? ¿La opción 1 o la opción 2?
Muy bien. Utilizar varias que se complementen. Excelente. Perfecto. ¿Hay alguien que tiene algún concepto adicional? Muchas gracias, Santiago. Muy importante ese aporte. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Bueno. Frente, digamos que a Laura, dice, podría ser utilizar una herramienta de creatividad y analizar los resultados. Miren, hay un tema muy importante ahí, digamos que generalmente, la opción 2 teniendo en cuenta los objetivos, muy bien, perfecto. Miren, hay un tema, yo siempre he dicho que cuando uno, digamos que tiene digamos que un foco frente, digamos que a la aplicación de un ejercicio, en este caso, por ejemplo, miren que arrancamos de conversar, de plantear el concepto de reto, ¿cierto? Cuando hablamos de un reto, en este caso, miren que el reto para las personas que participaron por parte de la empresa al cual aplicamos el ejercicio estaba muy alto. O sea, era una empresa que estaba quebrando, que ya, digamos, que era una opción cerrar y como una de las últimas alternativas se planteó, digamos, que todo este acompañamiento. Perfecto. Entonces, digamos que el reto era muy grande, poner a las personas a pensar cómo hacer para que la empresa sobreviviera, ¿cierto? Y lo lograron. Entonces, digamos que muy importante eso. Entonces, basados en esta pregunta que hacemos, en esta primera pregunta, digamos que yo generalmente digo que, digamos que puede dar muchos resultados cuando yo combino varias herramientas, ¿sí? De creatividad, pero cuando las aplico basadas en un resultado que yo quiero lograr. Por ejemplo, en este caso, la estrategia del Océano Azul, que utiliza claramente varias herramientas con un fin último. Perfecto. Ahora bien, yo puedo aplicar herramientas individuales, perfecto, si sé que la aplicación de esa herramienta me va a dar el resultado que yo espero. Perfecto. Entonces es muy importante eso. Pero en realidad, cuando el tema es un reto muy grande, cuando es complejo, cuando requiero, digamos, que echarle mano a todo lo que yo necesito, puede resultar mucho más fácil combinar, digamos, que varias herramientas. Perfecto, pero igual ambas opciones pueden ser válidas. Eso depende del alcance de lo que yo quiero desarrollar. Muy bien, para efectos de este ejercicio, obviamente, digamos que combinamos varias herramientas y al final tenemos un resultado único. Alex, ayúdame con la segunda pregunta. Entonces les voy a pedir igual que nos den su opinión con respecto a la segunda pregunta. Dice, esta sí está fresquita. Dice, el esquema de las 4 acciones incluye, ojo, primera opción, eliminar, reducir, crear, incrementar. Segunda opción, reducir y crear. Tercera opción, ajustar, eliminar, reducir y crear. Bueno, este ya es un poquito de concentración. La opción 1, opción 2, opción 3. A ver, uy, muy bien. Santiago estaba ahí en la jugada. Perfecto. Yolima, excelente. Vanessa, Lina, súper. Listo. Esa sí estaba fresquita. Bueno, esa sí, excelente. Bueno, se ganaron las memorias. Muy bien, Viviana, Laura, Gabriel, excelente. Efectivamente, digamos que la herramienta es muy práctica, se la recomiendo, es muy buena. Eso pone a pensar a todo mundo. Sé que en algunos ejercicios, y voy a ser honesto, van a pensar más que en otros, pero digamos que yo siempre les digo, hagan el esfuerzo de al menos definir un elemento en cada uno de esos cuatro factores: reducir, eliminar, incrementar o crear, al menos uno. Lo que yo les digo es que donde más esfuerzo deben poner es en el cuadrante de crear, porque en ese crear es donde efectivamente vamos a ver si estamos frente a un océano azul. Ahora bien, eh, importante es porque sí, efectivamente, cuando hacemos todo el ejercicio, hacemos la segunda parte del ejercicio y no encontramos nada en qué nos diferenciamos frente al concepto de crear, que es donde está el océano azul, nos toca volver a replantear el ejercicio y volverlo a hacer porque no logramos el objetivo. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Al final, digamos que el valor agregado en este ejercicio es ese último cuadrante que nos dice crear. Perfecto. Muy bien. Alex, ayúdanos entonces con la última pregunta. Dice, ¿cuáles de las siguientes son variables estratégicas? Esa también está fresquita. Muy bien.
Calidad, ciclo de entrega, precio, todas las anteriores. Muy bien, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Perfecto, todas las anteriores, las 3. Muy bien. Santiago, Lina, Vanessa, uy, súper. Listo, y estaban muy atentos a la charla. Perfecto, ok. Yolima, Bendita, Laura, Henry, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, digamos que las tres variables que utilizamos, las utilizamos para el ejemplo, precio, calidad y ciclo de entrega. Muy bien. Vuelvo y repito, para este ejercicio utilizamos 4. Mi recomendación es que al menos cuando lo vayan a aplicar a sus empresas utilicen 3, de ahí para arriba las que quieran. Mientras más variables utilicen, obviamente el ejercicio va a ser más exigente, pero van a tener un punto de referencia mucho mejor para sus empresas. Por último, vamos a ver, no sé si alguien hay alguna pregunta específica, voy a mirar aquí en el chat si hay alguna pregunta específica y responderlo. Y mientras tanto, entonces, los que no han diligenciado nuevamente la asistencia lo puedan hacer. No se pierdan ese material, está muy interesante. Bueno, Bendita nos dice, ¿en una mejora de proceso se puede aplicar la técnica a las 4 acciones? Sí, 100%. Miren, de hecho, muchas de las compañías, cuando aplican la estrategia, lo hacen enfocados a una estrategia de reducir costos. Y generalmente los costos están muy asociados a los procesos, a hacer más eficientes los procesos o en temas de materiales o insumos. Entonces, perfectamente podemos hacer un ejercicio de este tipo aplicando el esquema de las 4 acciones digamos que a alguno de los procesos o los procesos de la compañía. Entonces, sí es válido y sí se puede hacer. Perfecto. Vuelvo y repito, esta estrategia se puede dar para innovaciones en productos, en servicios, en procesos, en modelos de negocio, lo que ustedes quieran. Perfecto. Entonces, súper válido eso. Perfecto. Creo que ahí te respondí la pregunta. Bueno, qué pena, por aquí me decían que como que hubo algún problemita de conexión, pero creo que, bueno, ya debe estar funcionando bien. Si hay alguna cosita que necesiten que les refuerce, me lo dicen. Perfecto. Bueno, a ver si hay otro mensaje. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda. Obviamente, vuelvo y repito, herramientas hay muchísimas. Yo sé que ustedes conocen mucho. Bueno, hay libros que pueden buscar sobre técnicas y herramientas. Hay unos listados impresionantes. Pueden encontrar en internet algunos ejemplos para aplicarlo. Hay un método que yo utilizo también bastante, pero digamos que aprovechamos para aplicar, digamos que esta metodología y mostrar cómo se puede lograr un resultado muy importante en sus compañías. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que yo utilizo mucho que se llama el método 365 o 635, ¿cierto? Que es un método en el cual ponemos a un equipo de 6 personas en una mesa redonda con un papelito, a cada uno le entregamos un papelito y un lapicero y a la luz de un problema los ponemos a pensar en la solución. Pero cada que pasan 5 minutos, durante un ciclo de 5 minutos, la persona tiene que escribir 3 ideas que resuelvan ese problema. Cuando pasan los 5 minutos, yo le entrego mi hoja a la siguiente persona, me llega otra hoja y tengo que escribir otras 3 ideas. Perfecto. ¿Qué sucede? Que no puedo escribir las 3 que acabo de escribir, ni puedo repetir las 3 que me acabaron. Entonces me toca inventarme otras 3. Y tengo que hacer el ciclo completo. A lo último de ese ejercicio, ustedes van a tener una cantidad de ideas impresionantes que nunca se habían imaginado que les iba a llegar, solamente con un grupo de 6 personitas que quizá no sabían del tema y los pusimos a pensar. Perfecto. Quizá no en toda la ronda no llenen las 3, pero al final van a tener una cantidad de ideas impresionantes. Lo he hecho en algunos ejercicios muy puntuales para resolver algún problema y te digo que encuentro decenas de ideas para resolver un problema. ¿Listo? Muy bien. Santiago, ¿recomiendas un lapso de tiempo entre el inicio y comenzar a analizar y los resultados? Miren, hay un tema, yo digamos que en términos generales, yo recomiendo es que casi siempre este tipo de ejercicios los hagan en jornadas continuas, ¿cierto? O yo trato siempre de hacerlo para que la gente no pierda el hilo conductor. Entonces, dependiendo, digamos, que las empresas y de su dedicación de tiempo, ojalá se pueda hacer en toda una jornada de trabajo, ¿cierto? O quizá lo pueda hacer en 2 mañanas.
Entonces, digamos que en ese orden de ideas, entre el comenzar a analizar y digamos que el tema de los resultados, yo digo que hay que tener a la gente caliente, ¿cierto? Porque igual miren que muchas cosas parten de un concepto, de propuestas, de búsqueda de información. Entonces la idea es que la gente esté ahí concentrada. Si toca buscar información, búsquelo, hay que traer el computador o con su celular, miremos las herramientas que tenemos, es de una vez hacer el ejercicio. Y les cuento, en una jornada perfectamente de 8 horas, ustedes pueden, con base en un problema, aplicando la metodología, al final encontrar la solución o los resultados. Perfecto, al menos desde el planteamiento, porque ya la ejecución es a otro nivel. Entonces mi recomendación es que lo hagan seguido. Perfecto. Ya obviamente, si en el despliegue de la estrategia, de pronto Santiago, ven que eso hace parte de la metodología, que por ejemplo sea necesario que algunas personas profundicen más en algún concepto, pues obviamente lo puedan hacer, pero eso depende mucho de las dinámicas. Pero si todo fluye de acuerdo al planteamiento y las personas que están tienen el concepto o el conocimiento y una vez van definiendo el resultado, de una vez es mejor, recomiendo que lo hagan. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, nuevamente, listado de asistencia, encuesta de satisfacción. No veo más preguntitas. Bueno, igual de todas maneras vamos a estar muy pendientes de cualquier duda, inquietud, sugerencia o recomendación. Les recomiendo, Constanza les hizo una invitación para dentro de 8 días, entonces para que no se la pierdan y conecten, digamos que todos estos procesos de conocimiento, de ampliar, digamos que todos estos procesos los puedan, digamos que sumar a, digamos que a su estrategia. Entonces, no, les agradezco inmensamente por el tiempo, por el espacio, por la dedicación y recuerden que les van a llegar sus memorias. Entonces, bueno, por aquí, qué pena, ¿cómo se pueden valorizar estos procesos de mejora? ¿Dónde podemos acceder a la grabación de la reunión? Bueno, Viviana, creo que sí les van a hacer llegar la grabación de la sesión. Y bendita, ¿cómo se puede valorizar estos procesos de mejora? ¿Cómo se pueden valorizar? Mira, yo pienso que la mejor forma de valorizarlo es digamos que en las horas de dedicación, digamos que de un facilitador, ¿cierto? Digamos que estos ejercicios, el éxito va mucho en la persona que va guiando el ejercicio, que lo vayan aplicando. Y luego, digamos que la participación de las personas. Entonces, por ejemplo, si van a contratar algún consultor externo o algo así, pues obviamente la tarifa que les cobre por hora o alguna cosa así por el estilo, más los materiales que se utilizan. Generalmente, digamos que es papel periódico, marcadores, POSIT, ¿cierto? Para hacerlo, digamos que un poco más dinámico y participativo. Entonces, en realidad, digamos que los materiales no es nada del otro mundo, porque obviamente es muy dinámico, es muy práctico, la gente se está parando, está presentando, está aportando, está buscando, ¿cierto? Y tener algunos medios que se faciliten. Entonces creo que la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Y como te digo, eso depende mucho del facilitador, pero generalmente te van a cobrar, es como por horas, ¿cierto? Ese ejercicio. Bueno. Redes, nos puedes dejar las redes sociales, claro, Santiago. No, básicamente, digamos que puedes encontrarnos en Minuto de Dios Industrial, Corporación Industrial Minuto de Dios, lo puedes encontrar en la página web www.mds.org.co. Ahí, digamos que encuentras información. De hecho, en la página vas a encontrar casos de éxito, información. En las redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram. Perfecto. Y ahí aparecen los links para que nos puedan seguir. Y muy importante porque ahí también van a encontrar otros tipsitos, algunas cosas que pueden incorporar a sus procesos y que les pueden servir, que complementan todo esto que les está dando el programa de bonos empresariales y de la gobernación. Entonces, ahí les va sumando a su estrategia. Perfecto. Bueno, entonces no siendo más, me despido, les agradezco inmensamente por todo estos minutos, sé que están cansaditos y espero que les haya servido bastante. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Entonces, un mío les pague y una feliz tarde. Alex, mi Dios te pague, Gina Paola,
Dios les pague por todo, Constanza, y nos estamos viendo próximamente. Recuerden nuevamente, acuérdense, en la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, para que no se pierdan material. Bueno, con mucho gusto. Mari, Henry, Alejandro, Bendita, no, muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.